Queridos amigos, estamos iniciando Goñán de Yarañe Dominical. Como cada domingo nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor. Si yo que recuerdan mañana en este segundo domingo del tiempo ordinario. La ordinario, vida ordinaria, vida de todos los días. Acoñan de Recobe, Beñan de Yagüerú, lo que hemos aprendido y lo que el Señor nos trajo con la Navidad, es decir, con su encarnación. Se va Peñan de Yara, lleva hoy que Peñan de ñandero obeya hoy que Peñan de Pirebe. Entró en nuestra realidad, queridos amigos, nos fue enseñando el camino y ahora nosotros, ya después de haber hecho Penemando Apa, el primer domingo en realidad del tiempo ordinario, comenzaba ya con esta fuerza de Dios que nos ayuda a cada uno de nosotros a dar pasos importantísimos durante esa semana después de nuestro bautismo. El bautismo del Señor, que en realidad significa el memorial para nosotros, es decir, ñande Yahweruma Hinaguri Vaena Ayepa, el trabajo por ese compromiso que tenemos nosotros con Dios. Queridos amigos, pero para eso tenemos que tener una conciencia pura, una conciencia limpia, ¿verdad? Porque no es simplemente poner o mostrar pantallas que hacemos algo, pero en el fondo, no somos claros, queridos amigos. No hay una manera bien clara de mostrar nuestro caminar de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros queremos. En el obrar, queridos amigos, muchas veces podemos estar falsificando o presentando simplemente pantallas que en el fondo no es lo que la conciencia está pensando y está realizando. Entonces ya es acá una cosa, pero otra cosa y la yeya puede tener la yeya posea lleva. Ya ne popinda, ya sobrefactura, nampreña de tema la yeya popea que amoa, pero ¿a costa de qué cosa? ¿A costa de qué cosa? O mi añan de daña mombe uy, o mi añan de daya ey. Por eso, queridos amigos, atención, esta segunda semana que estamos iniciando con este domingo 18 de enero. Ya es el segundo domingo del tiempo ordinario. Lectura de Isaías del capítulo 49, versículos 3 al 6. El Señor me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea tu servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Queridos amigos, aquí entonces estamos entendiendo que este es un llamado a la misión. Llamado a la misión. Porque ella que con su vida y su vida que se ha encarnado, Dios mismo que ha entrado en medio de nosotros, ahora también quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él ha traído como misión, la construcción del reino de Dios. Operaré la teología de este domingo, queridos amigos, que será de toda esta semana, nos llama a una misión. La misión que le encargó Dios al Hijo y que ahora con su presencia Él también nos encarga a nosotros que somos los alter Christi. Yande hina la Cristo o hina mundo apeari. Yande la yawero watata hina ya es yakata. Va eva peñande yaro weruba cueñande que es el Evangelio. Por lo tanto, Isaías nos habla de la misión del siervo de Yahvé, que es una profecía de cierta manera sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer.
Aquí hay algunas palabras claves, queridos amigos, que nos presenta la Biblia. En primer lugar está el famoso Ebed, el siervo, dice, aquí está tu siervo. Porque el siervo es el que escucha lo que el patrón le está diciendo. Y patrón lleva. Jamás inhalañan de patrón. Y ahí viene la segunda palabra clave, que es Yahvé. Yahvé, que es el nombre de Dios. Yahvé es del verbo Yahá, que es el verbo, es un verbo, queridos amigos. De ahí viene el nombre de Dios. Es el verbo ser. Entonces, el fue, es y será. Es decir, los tres tiempos, es el presente, es el eterno. Entonces, queridos amigos, esto nos está diciendo que la misión que nosotros vamos a cumplir como siervos es de alguien que nos está hablando de la eternidad. De creador y de ya lleva. Y entonces, si Él es el que nos ha hecho y nos ha traído en este mundo, ciertamente, queridos amigos, lo primero es escuchar y saber lo que Dios quiere. O si no, ¿cómo nosotros vamos a transmitir ese mensaje? Entonces, ya ve, esta palabra es clave. ¿Y qué nos pide, queridos amigos, en esta misión? Sedek. Porque por antonomasia, ¿cuántas veces hemos dicho? Ñande yara, ñande ña definí justicia. Justicia la ñande yara, yerurea ñande. Justicia nos está haciendo entender que nosotros vivimos de acuerdo al Evangelio del Señor, que es para nosotros nada más y nada menos que nuestra propia felicidad. Upea la Sedek. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque para llegar a la justicia, nosotros en nuestra misión, Yaya Potamante hoy la Berit, es otra palabra clave. Berit es alianza. Es decir, que nosotros vamos a pactar. Etcétera. Y hacemos este pacto. Este pacto que nos va a llevar a Or. Or quiere decir luz, la iluminación. Tiene que clarearse, queridos amigos. Todas las cosas negativas. La oscuridad no es simplemente el Hoshech, del cual hablamos también en la Biblia, sino que sobre todo quiere decir, queridos amigos, la claridad que tenemos para hacer un camino de salvación y de felicidad. Todo lo que es injusticia, todo lo que es pobreza, todo lo que es ignorancia, eso significa, queridos amigos, Hoshech. Eso significa oscuridad. Entonces, por lo tanto, la luz, Or, les traje luz para iluminar a las naciones. Y por lo tanto, aquí entra una palabra, Goín, ¿verdad? El Goín son los paganos. Mabe, muaraña, deña y meña y naco, ave. Estamos, queridos amigos, sobre todo para los pecadores. Jesús dice, yo vine justamente para los pecadores, no para los sanos, para los enfermos. El Papa Francisco insistió mucho, porque a mí la Ñande Apitebe lleva muchas veces que somos muy puritanos. Añande ya no ave solamente ya la tupa opea que amoa, los que podemos irnos y lo que más o menos el que no tiene pecado. Pero entonces quiere decir que ese que no tiene pecado no necesita, ¿verdad? Y digo, ya la tupa opea lleva manañando a una viña justamente porque somos pecadores y porque ñañe pomoí ñañe supe ñande yara no debe ayer ñande yara. Queremos crecer, ñande yara. Queremos salir adelante. Entonces, ser una luz para las naciones, queridos amigos. Abrir los ojos de los ciegos, nos dice. Porque el siervo está llamado a predicar, a anunciar, a abrir los ojos de los ciegos para que vean la verdad y se conviertan a Yahvé. Y otro mensaje importante, queridos amigos, que nosotros estamos llamados para sacar a los presos, los oprimidos de la cárcel. Tenemos muchas opresiones en nuestra vida. De Yara o Galleva, ya liberada de toda corrupción, de toda popindad, de toda sobrefacturación, de todo desinterés, indiferencia, ¿verdad?, con respecto al pueblo, a la gente, a los pobres, a los necesitados. Todos tenemos que hacer un camino de salvación, un camino de salvación. Somos luz para las naciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos
el QR escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos ya en esta segunda semana del tiempo ordinario. Con este domingo 18 de enero, Ñamoñe Perujina lleva esta semana que nos habla del apóstol, que nos habla del enviado. Es un llamado que el Señor, decíamos en la primera lectura, el Señor nos llama a ser luz, ayepa, para las naciones, para los goín. Goín quiere decir, queridos amigos, los paganos. Sumió ñemón buriba, escue peñan de Yaragüe. Estaña y me veía buena. Ñañemón bomburiba peñan de Yaragüe. Ya éramos yepe, ayepa, que somos bautizados, que somos cristianos, pero ape, entonces la yecoagina de acuerdo al Evangelio del Señor. Jaume arango la ola ñan de Yaraina. Umia muara la ñan de Yara ojina ñan de Noy. Yo no vine para los sanos, yo vine para aquellos que están enfermos. Upeare que sé yo que vaya a aprovechar la ñandera siga y el año y me añaina fuera del camino de Dios. La yeco haya sobrefacturada, ñan de mondaña, de corrupto, etcétera. Entonces ñan en tu ponaje, porque cuave tiene gran oportunidad ñan de Yara o me añade, porque en nuestra vida práctica tenemos que dar el paso. Y queridos hermanos, ella Charles Paliza, González Paliza, en vida, querido hermano, en vida. Llama norirénica tu madre, la ñaña convertí. Co angañan de la ñaña convertiana. Co angañan de ella umiba iba ella. Y entonces hoy escuchamos en esta segunda lectura y reflexionamos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Esta es la primera carta que él escribe a los cristianos de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Queridos amigos, Moñepuno hoy lleva a de apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo. La palabra griega apóstolos, quiere decir justamente enviado. Si yo que dice la apóstol. Y cada uno de nosotros tenemos un apostolado. Ñandego iba a veñañeve la griego que la castellano. Lleva. Apóstol quiere decir eso, queridos amigos, ser enviado. Apea veñan de yara upeana ñandenenoy. Y de ahí viene llamado, dice, llamado a ser apóstol. Kletos. Kletos quiere decir llamar. Entonces, llamado por el Señor para que nosotros podamos entregar el mensaje de salvación. Upeado peña de ñambojera, en términos un poquitito más difíciles, esa es la famosa hermenéutica. Viene del dios Hermes, que era el encargado de llevar el mensaje del dios Zeus a los otros dioses inferiores, o si no, al hombre, ¿verdad? Es el encargado de comunicar. Vea la puente, vea la Hermes, el dios Hermes. Y entonces de ahí viene la hermenéutica. Es el que hacía la relación entre Dios y el pueblo y Dios, ¿entiende? Entonces, queridos amigos, aquí también nosotros somos apóstoles enviados. Peñan de Yarañan de Noy, o Sapucaya, o me eñan de una vocación específica para que nosotros podamos llevar qué cosa, queridos amigos, podamos llevar la santidad. El hagios o el hagios, queridos amigos, que significa santidad, eso quiere decir felicidad. Va el Hermes o Werhatajina al pueblo, va a llevar la noticia de felicidad, vea la evangelio, la buena noticia del Dios que le entrega a su pueblo, hagios, santidad upeaña de ñambojera. Así que, queridos amigos, estamos en Irlanda y cuayañan de protestante mía, usted que a los santos, acuerdan y va a decir las hagios. Y sin embargo, hagios quiere decir la misma esencia de la felicidad de Dios que es llevada para el pueblo, para la gente. Entonces, ¿quién es un santo?
Un santo es aquel que se siente seguidor de Dios, se siente seguidor del Evangelio, la buena noticia que nos propone Dios, y entonces se siente realizado. Acuérdate, no, hombre, nosotros en el seguimiento de Jesús somos felices. Pero acuérdate, la santa y no es justamente eso lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos por nuestro bautismo. Upaya Emma Curia lleva domingo pasado, cuando celebramos el bautismo del Señor. Se dan cuenta que cada domingo, queridos amigos, todo el mensaje de salvación está concatenado, lleva unido el uno con el otro. En la medida en que ñande lleva ñaña pumi, aña hendube ñande yarañe, nos empapamos, entonces upepe ñande y catuta ya poco tapecoaje y añande el hagios, el santo, la santidad. Todos llamados a ser santos, queridos amigos. Y cuando uno dice todos tenemos que ser santos, quiere decir que todo lo que es Pocané, todo lo que es Baikue, todo lo que es entonces corrupción, todo lo que significa una infidelidad para este mensaje y esta misión que Dios nos ha dado a cada uno, porque somos apóstoles, ¿entienden? Entonces, si estamos equivocados o errados de ese camino, de la misión que nos ha dado del Cletos, entonces quiere decir que con la posibilidad, ya rectifica ya muy pona esa peñan de la peñan de yara. Pero eso, queridos amigos, aquí nos decía justamente nuestro amigo Pablo. Saludan, dice, a la iglesia de Dios que reside en Corinto. Quiere decir, queridos amigos, que este camino de santidad, peñan de yayapoina, otra palabra clave va a ser justamente la eclesia. Por eso nosotros hablamos de iglesia. Eclesia es griego. Quiere decir comunidad. Ñande negativo, entonces la yagua está como secta. Ñande minte. Cuantija ñoisha. Ñande yayapota la yayaposea. De acuerdo a mi conveniencia. No. La vida de la humanidad, queridos amigos, no es una secta. La vida de la humanidad es eclesia. Porque todos dependemos unos de los otros. La anden de mondanos, aremondanos y la educación, entonces la ñan de pueblo y tabeta, se dan cuenta, es la comunidad la que sufre. La sea yapona a veces cuenta lleva, dos puentes yapota, pero hija upa y te la yapoa. Entonces quiere decir que la comunidad sufre, la eclesia sufre. Y así, queridos amigos, pongan ustedes todo lo que ustedes quieran como ejemplo. Este interés con ñan de tabella con la ejemplo de esa clase la ña muy jangma, donde el pueblo sufre, la comunidad sufre. ¿Por qué? Y porque hay algunos que se vuelven justamente sectarios, se vuelven cuatijaños, ¿entienden? Y no entienden verdaderamente que el Señor nos está llamando a la eclesia de Dios, que reside, ¿dónde? En Paraguay. Que reside, ¿dónde? Ahí en tu parroquia. Que reside, ¿dónde? Que reside ahí en tu capilla, ¿entienden? Yo que era la Pablo Ave, como que a su comunidad para que abran los ojos y se den cuenta que hay que caminar de acuerdo al principio de Dios. Pero ¿quién es el que te da esta fuerza? Y ahí aparece la palabra, el Kyrios, ¿verdad? A los que han sido santificados, regios en Cristo Jesús, el Kyrios. Kyrios es, queridos hermanos, en griego quiere decir Señor. A Señor dice entonces, ñandella pone tereila, ñande traducción, veja para la ipona guaraní, peguayana y por otro ipona vea lleva la traducción de Dios, el nombre de Dios. Ñandeyara, nuestro dueño, ese quiere decir el Kyrios, el resucitado, el que es dueño de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Queridos amigos, verdaderamente es una llamada a ser santos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, es decir, a vivir en la felicidad. Y solamente la vamos a vivir en la medida en que estamos unidos a la piedra fundamental esencial que es la unidad en Cristo, en el Kyrios, que es el que nos llama y es el único que nos va a dar la felicidad, queridos hermanos. Dejemos ahí la plata, dejemos ahí la ñan de riqueza, dejemos ahí la viroreí, sino que solamente el Kyrios, el Cristo, llamados a la unidad. Y sobre todo, queridos amigos, sabiendo que la autoridad apostólica, la autoridad que nosotros tenemos ahora de ser luces para los demás y de ser apóstoles, es una autoridad que nos viene desde Dios, desde nuestro bautismo. Domingo pasado ya celebramos el año de bautismo. Y por lo tanto, en esta iglesia, que somos comunidad, nos esforzamos, nos unimos, nos ayudamos para llevar adelante
este camino de salvación. Queridos amigos, entonces pidamos al Señor que la invocación del nombre de Jesús sea lo fundamental y lo elemental, porque en la medida en que ñande yara lleva pejera y peñandere coebe, ñande aveit yayapota peipora mía ñande comunidad bemuara. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe dominical. Estamos nosotros reflexionando la palabra del Señor. Estamos en este domingo segundo del tiempo ordinario, queridos amigos. Ya es agüella, lleva Ñande Yayapo, imagina Curipe Ñande Yara Rapé desde el Adviento, en donde pedíamos y gritábamos a Dios Ñande Yara Yumina Guatajamuancha. Ore apetebe lleva orere cobebe. No se olviden que los 365 días es la síntesis, el resumen de toda nuestra vida. Si yo vivo 80 años o 90 años o 45 años, lo que sea, entonces en un año yo estoy haciendo un resumen de lo que tiene que ser mi propia vida, mi propia existencia. O sea que cada año ñandese yo que fuera y catula ya renovaba ñandere cobe. Por eso que es siempre un llamado al shub, es decir, es un llamado a volver al origen. Moi bañande yayuñaína lleva. Volver a lo genesíaco ya ella viñande lleva, es decir, volver al génesis. Volver entonces a esa pureza de la creación. Peñande yara, ñande ya pojareisha lleva. Upeiseiteye, volver al origen, a lo genesíaco, al génesis. Hoy tenemos el evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el que vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio que él es el Hijo de Dios. Queridos amigos, qué interesante, qué lindo que es lo que nos propone el Señor hoy en este segundo domingo del tiempo ordinario. Coabe entonces en primer lugar este pasaje que nos habla de la identidad de Jesucristo. Ma vagina peñan de yara. Primero, queridos amigos, hay alguien que nos lleva para que podamos descubrir y saber quién es Jesucristo. Este es el Cordero. Entonces, Juan el Bautista es el que sabe, se da cuenta, ya tiene la experiencia, hace un camino, siente verdaderamente en su corazón con esa profundidad de vida, queridos amigos. Pues ya manteñan de Icatuta la Yei Guaina, Maba Peñan de Yara, Hayawere Corire, Ayepa Hayei Cuarire, Maba Peñan de Yara, con Anaicatuñan de Abei, Yahesheuca. Esta es una misión muy, muy grave, queridos amigos, como cristianos. ¿Saben por qué? Y porque justamente nosotros con esta misión nos damos cuenta de que todo cristiano, papá, mamá, abuelos, amigos, vecinos, cristianos, capilla, iglesia, todos los que estamos al frente de nuestras comunidades, tenemos esta grave, yo le estaba diciendo, grave, responsabilidad, queridos amigos, de mostrar el camino de Dios. El mostrar el camino de la identidad de Jesucristo.
¿Cómo yo voy a mostrar y voy a decir esa identidad de Jesucristo? La llevo y la nadie cuaino. Vaya que se la síramo, vaya que se la tuáramo, vaya que se la, hoy como se oye, tenía abuelita, abuelito, pero donde hay cuay, allí pa más, pa peñan de yara, vaya que se oye, se acá la se nieto cuera, peña. Entonces la profundidad es muy importante en el conocimiento de la identidad de quién es Dios, quién es Jesucristo. Pero antes de eso nosotros decíamos, tanto en la primera lectura y en la segunda lectura, hablábamos del apóstol, ¿verdad? Hablábamos del enviado. Queridos amigos, en este sentido todos nos sentimos enviados. Todos nosotros somos enviados en nuestra vida cristiana. Y entonces aquí, cuando pasa Jesús ahí, entonces Juan es capaz de mostrar y de decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aireo, el airo en griego, el quitar, queridos amigos. Pe ombo que ajina pe ibaía. Peaja ejina lleva. Esa es la identidad del Dios que se hizo carne. Pea la Navidad veñante ya celebraba el cual lleva. Pea la ouma va el cual veñante yarare mimbo lleva. Oye, shakaba ñande ina morbi bañande ya guatata bañande ya potañaina. Eso se dice en griego aireo, ¿verdad? El aireo, el airo. Pero queridos amigos, el quitar qué, y lo más importante es hamartía. El hamartía quiere decir pecado, pecado. Hamartía, en griego, eso quiere decir, queridos amigos. Es decir que este cordero, este amnos, el cordero, amnos, que viene a quitar el aireo, hamartía, pe angaipañan de yaguereco, ajina pe ibaía peñandereco ebe, lo hace, queridos amigos, con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza de este Hijo, que encarna nada más y nada menos que a Dios mismo, ¿verdad? A Oñemoía lleva peñan de quere, Oñepunu, o Guatá peñan de quere, pero con una misión específica, el apóstol, ¿se acuerdan? Segunda lectura también, como nos decía Pablo, pero para ayudarnos a vivir en la felicidad, en el camino recto, en ese camino que Dios quiere de nosotros. Entonces, queridos amigos, aquí, en primer lugar, nosotros vemos una expiación, porque la muerte de Jesucristo es la expiación por los pecados del mundo. Este es el único que va a expiar nuestros pecados. Operar entonces ñande ñañemoita peille quereina porque ñande la alter Cristi jina coanga. Ñande coanga la yagüero guatata jina peñande yara y ñande. Y por lo tanto nos describe a nosotros mismos como los que tenemos que ayudar a hacer este camino en la construcción del reino de Dios, quitando, eliminando todo pecado. Tenemos que eliminar entonces toda corrupción. Tenemos que eliminar toda sobrefacturación. Tenemos que eliminar todo aquello, queridos amigos, que solamente nos lleva a una pobreza real de nuestro espíritu humano, a una pobreza real. Esa es la verdadera pobreza, queridos amigos. Cuando dayaye shakwai, dayaye shakwa se lleva, que tenemos que vivir en un camino de felicidad, en un camino de generosidad, en un camino de común unidad, comunidad, de servicio, de entrega, porque todos, queridos amigos, tenemos que hacer un camino de realización y planificación de nuestra vida. En este sentido, el papel del Espíritu Santo es esencial, porque solamente en la medida en que el Espíritu Santo desciende en nuestro corazón, podemos también nosotros hacer presente este reino de Dios. Jesucristo, queridos amigos, es entonces el sacrificio perfecto. Ya no por que vaya subrayaque. Es el sacrificio perfecto que nos ayuda a nosotros también a purificar primero nuestra vida, pero ahí en la medida en que ñande yaiko, peñande ya y protaja ñande ñañe pues no a ella lleva ya purificar nuestra familia, purificar nuestra sociedad, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir. Y esta es la salvación, queridos amigos, que es posible
Porque el Señor nos ayuda y Él quita el pecado del mundo, pero en la medida en que nosotros nos ponemos en sus manos. Ñanemopotía lleva, esa era la purificación de la primera lectura, decíamos. Esta es la misión esencial y fundamental del apóstol. Upeanago ñandela ya predica, upeanago ñandela ya, upeanago ñandela la ñandemembuicuérabe, para purificarnos, hacer un camino de salvación. Y por último, queridos amigos, el Espíritu Santo es el testigo de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el que revela al Padre. Apekirios, vea, que nos muestra al Padre, es el Espíritu de Cristo que nosotros llevamos justamente. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que también revelar, mostrar, manifestar, ya es Yaucana, en nuestro tiempo ordinario, en nuestra vida de todos los días, en nuestra familia, en nuestra iglesia, que Cristo está vivo, que Dios está en medio de nosotros, que el Señor nos salva. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. En este domingo, segundo ya del tiempo ordinario. Estamos en este domingo 18 de enero, queridos amigos. El año de Yarañe, que seamos discípulos. La palabra discípulos es el que sigue y el que aprende, el que va detrás del maestro. Pero aquí hay una diferencia, no es alumno, es discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene que imitar, hacer o yapuana la misma cosa que hace el maestro, ¿entienden? El discípulo aprende la cuestión de la vida, es una imitación. Peñan de Seja Ñanderú, por ejemplo, imitamos cómo son nuestros padres. Entonces, por eso el discipulado es muy importante, queridos amigos, muy importante. Anico y coñande y discípulo ahí lleva, porque di caulanderú ande a ella por imitar ella por la misma cosa. ¿Entienden? Entonces, el discipulado repite y hace lo mismo que hace el maestro. Entonces, esto es importante. Pero niña aprende ya. Ñamañá, ya oye cuán, va évalo, ya po, va ella voy ya po, aupeya veña de ya ve con esa intención de la imitación, de prolongar lo que hemos recibido como educación. Y por otra parte, queridos amigos, la palabra clave también es lo que ya dijimos, el apostolado y entonces el apóstol que nos envía, es decir, el cletos, decíamos también. Todo lo que significa entonces hoy en este segundo domingo, queridos amigos, como un envío, ser apóstol, ser misionero en síntesis. Esta idea de discípulos y misioneros entonces se encuentra en la Biblia, pero de pe a pa, ya dejáis, porque el objetivo principal, el gol de la Biblia siempre fue eso, queridos amigos. Es decir, enseñarnos, instruirnos, pero para que nosotros, en primer lugar, seamos discípulos, aprendamos e imitemos lo que estamos aprendiendo. Imitación de Cristo. Ella lleva los primeros escritores y los primeros cristianos, la imitación de Cristo, secuela Christi. Bueno, pero después, queridos amigos, esto continúa, ¿verdad? En el sentido de que lo que se encuentra en la Biblia tiene raíces principalmente en el Antiguo Testamento y un desarrollo mucho más claro después en el Nuevo Testamento. En la teología del Antiguo Testamento, queridos amigos, se ve la idea de un pueblo llamado a hacer luz a las naciones. Apenas de ya este día, ¿verdad? Con la lectura de Isaías.
Ustedes son llamados, ya la palabra kletos, upebe ñande, yaipuruguri, ñande yara ñande no, y el llamado, queridos amigos, significa también una vocación. Vocación quiere decir justamente eurosapucaya, lleva, yupe, ya pues anguay se opea, cero en no hina. Re yuhanguare, será pues güey, lleva ya pues anguape, cero boeta hina, porque en dere shaucaba en llevan de la pisacuera, pese a yerueande. Entonces, este es el llamado a ser luz para las naciones, es decir, luz para los paganos. Dios, queridos amigos, en el sentido teológico, y mirando una teología bíblica, es decir, de la Biblia, Dios elige a Israel para ser su pueblo. Dios elige, ¿verdad?, a Israel para ser su pueblo, les da una misión, y esta misión de ser una bendición. Siempre el Señor, y sobre todo el libro de los Números, nosotros encontramos, y en la misma vocación, cuando el Señor le llama a Abraham, vea mañana en Génesis capítulo 12, versículo 3, ¿verdad? Dice, a través de tu pueblo, todas las naciones serán bendecidas. Todas las naciones serán bendecidas. Un llamado, el kletos, pero para ser nosotros discípulos en el sentido de que al imitar las virtudes, la propuesta y la enseñanza del evangelio de Dios, nosotros ahora nos volvemos misioneros, apóstoles, porque los otros van a imitar. O yapota ejicuay, la ñandella yapoa. Imagínense, queridos amigos, la idea y la teología de la Biblia es esencial y fundamental. Pero con ambas, con ala, ñandella y cuana, llevaniela, yabuero sapuca y pareigua, que de la Biblia, sino que entender. Yay, ¿qué lleva? Peña petum me yay cuajan guaisa eva peña de yara la mombeuseña de hina y seña de guave. Por lo tanto, queridos amigos, aquí el hecho de la imitación de Cristo nos hace pensar en una palabra. ¿Saben cuál es la palabra? Futuro. Futuro, futuro. Es decir, lo que vendrá, queridos amigos. ¿Por qué? Porque en la medida en que ñande, ñay cuave, en la medida en que ñande hoy la ejemplo entero de Tea Memoria, entonces vamos a tener un futuro mejor. Si nosotros queremos salir de la corrupción, si queremos un futuro mejor para nuestro país, ñande con angañamoñe buenuana. Con angañande la anda hay un ejemplo. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que vamos a tener como consecuencia? Esto entra en la lógica humana. Yo pienso, queridos amigos, que tenemos que volver un poco a estudiar en nuestros colegios y en nuestras escuelas la ética y la lógica. Cuando hay por ahí hay más lógica. El mango tuya, lógica, ves, hoy era la por materia, cuarto curso, pero tuya, mía. Bueno, lógica. Queridos amigos, y esto es lo que nosotros necesitamos. Cuando entendemos que Dios nos propone su evangelio, que Dios nos propone sus mandamientos, quiere decir que Él nos está diciendo, bueno, será, a ver, cuando ende, habíamos invitado en donde lleva, reye por aguaja ese, y que tu aguaja de bebé, reye por ya ese, harira, jabenderego bebé, porque vos sos luz para el mundo, sos luz para las naciones, sos luz para los paganos. Goín, ya es de hebreo, goín, que la palabra goín realmente en hebreo debe ser la judío cuera, judío cuera, la goín en un sentido despreciativo, de palabra despreciativa, goín, bebé. Israel ve la gente, uno va a la goín, de pagano, más o menos, donde usted donde ven. Sin embargo, dice el Señor, pero ya en el Antiguo Testamento, las profecías, ¿verdad?, de Isaías, que nosotros tenemos que ser luz para los goín, luz para las naciones, porque no se quiere utilizar así palabras muy duras o palabras muy negativas. Pero nuestra vocación, queridos amigos, este kletos que Dios nos ha dado, esta vocación que nos ha dado es para que nosotros podamos iluminar. Aumeaña de ñaguajera o la conversión la lleva. Porque ñaguajero peña pito un cuérabe.
ñañamindu, uno gente de cuera, oye esa pe, no, entonces quiere decir que nosotros vamos a caminar juntos hacia la luz y la verdad. Pero eso no hace falta, entonces pensar no sé dónde, ir a dónde para predicar. A veces yo que voy a esta itereilla de coa lleva la mondaja, esta itereilla de cola corrupto, o mía la goínina, ¿entiendes? Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de anunciar, de decir, de acercarnos, de construir el reino de Dios en medio de nosotros. Hay algunos elementos teológicos esenciales dentro de esta palabra, el apóstol, ¿verdad? El apostoleo, o el misionero, o el discípulo en este seguimiento. Primero, es justamente ese llamado a seguir a Dios. Primero luego. Llamado, pero hay veces te llamado reinda lleva te lleva porque nosotros tenemos que responder. Entonces el seguimiento, seguirle a Dios, es la fidelidad a su evangelio. Eso lo encontramos en varios lugares, ¿verdad? El Señor siempre en el Antiguo Testamento, el libro del Deuteronomio, tantas veces que nos habla de ese discipulado. En el Nuevo Testamento ni qué decir, Peñan de Yara, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga, tomar la cruz, o sea, fidelidad a lo que Él nos trae. Anda ahí seguimiento de Jesucristo, dulce de leche, ahí viroré. ¿Se acuerdan que también Juan en su carta, él habla de el cristiano que se manifiesta a través, dice, de tres signos, el espíritu, el agua y la sangre? Y el espíritu es el que unifica ¿qué cosa? El agua, porque es la purificación. Pero para ser purificados necesitamos la sangre. ¿Va a decir la sangre? Eso quiere decir, queridos amigos, una camiseta. Tenemos que luchar. Eso te está hablando de sufrimiento, ¿verdad? Para ser purificados vamos a tener que luchar contra el mal, pero con la fuerza del espíritu que nos va a unir en el proyecto de salvación. Queridos amigos, esto es esencial y esto es lógica cristiana, ¿verdad?, que nos trae el Señor. Después, queridos amigos, otro elemento de este apostolado y de este discipulado es la enseñanza. Es la enseñanza. ¿Por qué? Porque si yo voy a ser un apóstol, si yo voy a transmitir un mensaje, nosotros le llamamos, desde el término griego, si queremos, le llamamos categeo, catequesis, ya es subeñante. Es decir, dar razón de nuestra propia fe. Ya y cuá lleva peñande, ya la lleve añande, ñamoinque peñande apretu ume, ñandere coebe, y que haga parte elemental y fundamental, esencia de nuestra vida. Eso quiere decir, queridos amigos, catequesis. Y por un acá ese, ¿verdad? Pene acá no viene la hemos más sombrero donde te da ti que pi te digo raíz, sino que upea rey puru hangua lleva que más, queridos amigos, materia gris. Bueno, y sobre todo, queridos amigos, entender lo que es esa misión y ese envío. El cristiano está en esta misión esencial del envío. No podemos quedarnos anquilosados. Todo cristiano no dice, sí, yo y Dios, yo ya me confesé con Dios, yo y Dios, a veces hay por allá y a lo otro que le coma michi. No. Queridos amigos, la vocación cristiana es siempre una vocación de apóstol, a vocación de misión, vocación de anunciar y de dar a conocer, ¿verdad?, este evangelio que es para todos, que es la universalidad. Y por lo tanto esto nos va a llamar a una dependencia directamente del Espíritu Santo, es decir, mala un apota es una peña de apitu, un mes a peña de bebé, mala un apota. Y ahí tenemos que estar abiertos a la gracia de Dios, es decir, al Espíritu del Señor. Es el Señor el que va a trabajar y sigue trabajando en nuestra vida para que nosotros también podamos, queridos amigos, después dar pasos importantes en nuestro caminar, en nuestra vida. Y esa es la dependencia total del Espíritu Santo, ¿verdad?, como una enseñanza profunda. Y por último, queridos amigos, dentro de este caminar cristiano no nos olvidemos que todo esto se tiene que ver en el testimonio. Cuando estoy hablando y decimos testimonio, quiere decir, oye, ya peñandereco bebé. Obras. Estas son las razones verdaderas, queridos amigos, por las que nosotros podamos mostrar y decir que vivimos la vida cristiana. Por eso siempre decimos fe y obras. Fe y obras de la vida cristiana.
Santiago en su carta insiste, sobre todo ante aquella comunidad que solamente decía, yo creo, y solo creo. Basta creer en Jesucristo y ya será salvo. Muy buena, pero creer lo vuelve a explicar Santiago en su carta diciendo, creer, el amén quiere decir, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que se tiene que notar en tu vida. Obras son verdaderamente, queridos amigos, los elementos de amor, como decimos nosotros, y no buenas razones, dice, ¿verdad? Porque estaba en la pantalla de razón vegetal, pero en las obras, por lo tanto, queridos amigos, pedimos que aprendamos que esta misión es para todo cristiano. Entero vete añade ya puana pea, porque añade ya no hay peana. Que siempre estamos en esta dependencia de la fuerza del Espíritu del Señor que ha llegado a nuestra vida. Y sobre todo, queridos amigos, que este testimonio y sobre todo el sacrificio del día a día es lo que nos lleva a nosotros a vivir auténticamente como cristianos, mostrando de que verdaderamente somos cristianos. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un buen domingo. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.